Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que preside el maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo acompañan el comandante de la primera zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Óscar Rentería Chazarino. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruiz Suárez. El coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López. El subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Israel Benítez López. El coordinador estatal de la Guardia Nacional de la Ciudad de México, Alberto Román González Fernández. La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García. El consejero jurídico y de servicios legales, Néstor Vargas Solano. Y la directora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez. Cedemos la palabra al maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como hemos señalado en días pasados, desde que tomé posesión del cargo de jefe de gobierno, el tema de la atención al problema de la tala de árboles en los bosques de la Ciudad de México es una de nuestras grandes prioridades. De entonces a la fecha, a lo largo de 3 semanas, se han realizado actividades intensas para defender nuestros bosques, que son fuente de oxígeno y que nos permiten también almacenar agua y, por lo tanto, cuidar en todos los sentidos de sustentabilidad la viabilidad de la Ciudad de México. Por lo tanto, el día de hoy queremos hacer 2 cosas. Por un lado, anunciar que voy a enviar una iniciativa de reformas para modificar el artículo 345 bis del Código Penal vigente en la Ciudad de México en materia de tala. Por otra parte, vamos a informar de un conjunto de acciones que se han venido realizando a lo largo de estos días en relación con esta problemática. Quiero señalar, para empezar, cuál es el contenido de esta reforma. Se busca reformar el Código Penal para poder sancionar hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas, en áreas de valor ambiental, en barrancas o en suelo de conservación, así como también para sancionar en el mismo sentido a quienes transformen, comercien, acopien, distribuyan o reciban madera aserrada de forma ilegal. Ese es el contenido de la iniciativa que vamos a enviar al Congreso de la Ciudad de México. En el artículo 345 bis se establece la nueva sanción o los rangos de la sanción de 6 a 20 años de prisión. Se establece que nos referimos a una conducta realizada en las áreas descritas en las fracciones que están aquí: área natural protegida, área de valor ambiental, barrancas o suelo de conservación. También nos referimos a quien transforme, comercie, enajene, suministre, distribuya, acopie, reciba, adquiera, resguarde o posea materias primas forestales, maderables, madera serrada o con escuadría y o madera labrada, así como a quienes causen daño, destrucción, alteración, modificación, menoscabo, pérdida de la biodiversidad, de recursos naturales, ecosistemas o especies endémicas de la Ciudad de México, catalogadas así en las normas oficiales y en las normas ambientales de la Ciudad de México. Este es el contenido. Adelante. Hay un aumento en la pena cuando quien participe tenga alguna de estas características, sea una persona servidora pública o sea una persona beneficiaria de programas destinados a la protección al medio ambiente. Esta es
la iniciativa de reforma que enviaremos al Congreso de la Ciudad de México. Ahora bien, por otra parte, nos interesa destacar la información que tenemos sobre las acciones que se han venido realizando en este terreno. Por lo tanto, vamos a escuchar al general Óscar Rentería Chazarino, comandante de la primera zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, informar acerca de un importante operativo realizado en Morelos. Adelante, por favor, general. Gracias, jefe de gobierno. Bueno, les informo que en la Ciudad de México ya tiene tiempo que se está atendiendo esta problemática de la tala clandestina, con presencia en el área de la Ajusco principalmente, en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades locales, con puestos de seguridad ciudadana, con patrullamientos, y se han tenido muy buenos resultados. Sin embargo, la comandancia de la 12 Región Militar, con sede aquí en la Ciudad de México, que coordina las actividades del Ejército Mexicano en los estados de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, entendimos que este tema hay que atenderlo de forma integral para proteger esta área estratégica que es el Ajusco para estos 3 estados. Por tal motivo, se llevó a cabo una reunión hace poco, lo que es la compañía de Guardia Nacional que tenemos allí en Parres, aquí en la alcaldía de Tlalpan. Ahí estuvimos el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, algunas autoridades de ahí de la Secretaría de Seguridad Federal. Entonces se llegaron a algunos acuerdos. Dentro de estos acuerdos era hacer operativos también en otros estados con las autoridades federales principalmente. Es por ello que el día de ayer el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional acantonados en el estado de Morelos, realizaron un operativo en el área de Tres Marías, municipio de Huitzilac, Morelos. Ahí acudió un apoyo personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional de la Ciudad de México. En ese operativo, como ustedes pueden ver en el mapa, donde aparecen esos 3 puntos rojos, es el área de Tres Marías. Hacia arriba de su pantalla, de la pantalla, pues está Fierro de Toro, está la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Ahí se ven los 4 aserraderos que están en inmediaciones del área de Tres Marías, en donde se aseguró una gran cantidad de trozas, tablones, polines y maquinaria para trabajar la madera, que procede principalmente del área del Ajusco. La que sigue, por favor. Este es el aserradero número 1. La que sigue. Aserradero número 2. La que sigue. El 3. Y a continuación el 4. Y en forma general estos son los resultados. También les informo que el día de hoy se localizó un 5.º aserradero igual en esa misma área, y el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pues tenemos el compromiso de seguir coadyuvando para combatir la tala ilegal en esta área, con lo cual vamos a proteger esta área estratégica, como ya mencionó el jefe de gobierno, muy importante para que nos proporcione oxígeno, agua y otros temas, ¿no? Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Consideramos de gran importancia la labor realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, porque, como es sabido, vienen de Morelos y del Estado de México también diversas personas que realizan tala en los bosques de la Ciudad de México. Vamos a escuchar ahora al secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, que nos va a comentar sobre el proceso de las mesas que se ha establecido con los comuneros que están ubicados en Milpalta y Tlalpan fundamentalmente. Bien, muy buenas tardes.
Bien, quisiera señalar que se han tenido reuniones, hemos informado, con diferentes núcleos comunales en la zona, dentro de este espacio que hemos llamado la zona de preservación ambiental, ecológica de la ciudad. Se ha señalado por parte del jefe de gobierno que estamos hablando de una visión integral, donde se trata de proteger los bosques, se trata de proteger el agua, se trata de proteger los recursos naturales. De tal manera que la plática que se ha tenido con estos núcleos tiene que ver, uno, con la preservación del bosque, el combate a la tala clandestina, pero también la preservación del agua, la lucha contra esto que se ha llamado el huachicoleo del agua, es decir, la utilización ilegal del agua, y por supuesto también todo lo que implica preservar esta área natural para evitar invasiones, para evitar todo este desarrollo ilegal que se da en la zona. Entonces, las pláticas han tenido que ver con esto, se han establecido diversas mesas temáticas que tienden a ver estos temas. En lo que respecta específicamente al tema de la lucha en contra de la tala clandestina, se ha planteado, por un lado, la necesidad de establecer una mayor coordinación, mucho más estrecha, con las autoridades federales. Se han tenido reuniones internas, interinstitucionales, con las diferentes áreas federales, por supuesto la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la Semarnap, la Profepa, entre otros, por supuesto con Guardia Nacional, con el Ejército. Por otro lado, la necesidad también de estrechar relaciones con las entidades federativas que coincidimos, particularmente con Morelos y con el Estado de México, y por supuesto establecer mesas internas entre todos que nos permitan tener un vínculo común con los núcleos comunales, ejidales en la zona, de tal manera que el trabajo sea un trabajo conjunto. No podemos trabajar sin la participación directa de los comuneros, de los ejidatarios y de los grupos. Dentro de esto hemos tenido diferentes reuniones. Me reuní hace 2 días con el secretario de Gobierno de Morelos, se tendrá reunión con el secretario de Gobierno del Estado de México. En el caso de la reunión con el secretario de Gobierno de Morelos, establecimos una serie de acuerdos, intercambiar información, por supuesto, establecer un trabajo mucho más coordinado dentro de las mesas interinstitucionales que tienen lugar, que tendrán lugar, y también una serie de acuerdos. Uno de ellos, por ejemplo, es homologar la normatividad. Se les informó que estamos trabajando en una modificación al Código Penal en relación con el ecocidio. El Estado de Morelos plantea interés en conocer la iniciativa y también homologar sus normas. Lo haremos con el Estado de México de tal manera que no dependamos solo de la normatividad federal y de la Procuraduría General de la República, sino que las fiscalías locales tengan mucha mayor capacidad de que puedan perseguir y, por supuesto, castigar los delitos en esta materia. La próxima semana tendrá lugar una reunión con las diferentes instituciones federales, locales, los secretarios de gobierno. Estaremos preparatorias y una reunión de primer nivel donde estarían los gobernadores, el jefe de gobierno y por supuesto los titulares de las dependencias, de tal manera que se pudiera fortalecer este trabajo. También la próxima semana se tendrán reuniones temáticas, como he señalado, con los diferentes núcleos comunales, ejidales, para ir desahogando otros temas que están vinculados con estos temas. Todas las semanas se tendrán reuniones, informaremos puntualmente del resultado de los mismos, pero como he señalado, la instrucción del jefe de gobierno es que todo este trabajo que estamos haciendo interinstitucional sea estrictamente vinculado con la opinión, con los puntos de vista de los núcleos, pero también con una información suficiente para que el trabajo, el combate a la tala y la preservación de los bosques, del agua y de todos estos recursos sea de manera conjunta.
Sería todo. Gracias, secretario. Vamos a escuchar ahora a Ulises Lara, coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre detenciones que han realizado. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Muy buenas tardes. Resultado de la coordinación interinstitucional entre las diferentes áreas que han desarrollado tanto investigación de campo, junto con nosotros nos han dado información, se tienen actualmente 17 personas vinculadas a proceso por estos elementos y hay 3 de ellas que se encuentran en prisión, producto de un cateo en el cual se pudo demostrar en flagrancia que era un aserradero dentro de los límites de la ciudad, y seguiremos avanzando. Sin duda, la reforma como la coordinación que se establezcan fortalecerán nuestra actuación y habrá seguramente muchas más personas que puedan ser sancionadas. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Gracias. Vamos a escuchar ahora al subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Israel Benítez López, conocido como Jefe Máximo, su información sobre diversos operativos que se han realizado. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Con su permiso, jefe de gobierno. Adelante. Sí, de las acciones que se han llevado a cabo en coordinación con las diferentes autoridades, principalmente con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, INVEA, SEDEMA, Semarnat, Guardia Nacional, SEDEMA y Corena, en lo que son las zonas boscosas para las alcaldías de Tlalpan, Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Se están llevando a cabo recorridos para la prevención de tala de árboles, así como también se están llevando a cabo trabajos de inteligencia para identificar a estos grupos delincuenciales. Se están llevando a cabo también monitoreos con las naves que tenemos en la misma Secretaría. Se están llevando a cabo también reuniones y asambleas conjuntas con las diferentes autoridades, con comuneros de estas 4 alcaldías. Se han llevado en lo que va del año 22 recorridos masivos, se han llevado a cabo 51 operativos, teniendo los siguientes resultados. Se han desmantelado 11 aserraderos, lo que es la Ciudad de México, y se ha colaborado ahí para el apoyo a lo que es el Estado de Morelos y el Estado de México, y la suspensión de actividades de 14 madererías. Estas se llevaron en esta semana y obviamente tenemos más objetivos para estar trabajando en lo que es lo que va del año. Sería cuánto. Gracias. Vamos a escuchar a la secretaria de Medio Ambiente sobre diversas acciones para contrarrestar los efectos negativos de la tala. Adelante. Gracias, jefe de gobierno. Además de esta iniciativa tan importante que el jefe de gobierno está enviando al Congreso de la Ciudad de México, que permite multiplicar el monto de las sanciones en términos de multas, pero también aumentar el tipo de actividad delictiva que nos permita a nosotros controlar la tala en la zona de suelo de conservación. A lo largo de estos casi 5 años, el gobierno de la ciudad ha invertido 3.200 millones de pesos para poder fortalecer el manejo y la conservación de este suelo de conservación, que, como saben, es casi el 60% del territorio de la Ciudad de México, un territorio que es quien mantiene finalmente la vida de esta ciudad, que aporta el agua, que aporta oxígeno, que aporta biodiversidad y que aporta también riqueza cultural de los grupos originarios que son quienes viven en este lugar desde hace muchísimos años. Uno de los trabajos más importantes que hacemos en la Secretaría de Medio Ambiente con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural es el trabajo de reforestación que hacemos en conjunto con las comunidades. A la fecha,
Como sabes, jefe de gobierno, llevamos más de 35 millones en toda la ciudad plantados, pero de manera particular en el suelo de conservación llevamos establecidos 26 millones de árboles. Y este año estaremos plantando también 10.5 millones de árboles que sumarán y superarán por mucho la meta que establecimos. Estos árboles estarán establecidos de manera particular en estos sitios que han sido afectados por la tala o también por incendios. La importancia que tiene esta iniciativa que el jefe de gobierno está enviando es fundamental para la conservación de este suelo de conservación, porque va a permitir que este trabajo interinstitucional que estamos realizando desde hace mucho tiempo entre los distintos órdenes de gobierno nos permita mantener en cárcel a muchos de los delincuentes que hemos nosotros reconocido, establecido y perseguido a lo largo de estos años. Esta es la información, jefe de gobierno. Muchas gracias, secretaria. Finalmente, sobre operativos y acciones realizadas, vamos a escuchar a la coordinadora de Corena, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Adelante, Columba López. Buen día a todos. Bueno, ya el jefe máximo habló de los 51 operativos que hemos llevado a cabo y los patrullamientos que se llevan al menos de 2 a 3 veces por semana en el suelo de conservación. Es importante recalcar que esta iniciativa que hoy se está dando a conocer es sin precedente en el país y es una iniciativa que obviamente aumenta la cantidad de la pena que se tiene, donde va desde 6 años hasta 30 años, algo que lo hace un delito bastante grave en la Ciudad de México. Y esta reforma al Código Penal tiene una serie de acciones que la van a acuerpar. ¿Cuáles son esas? Primero, una guía donde están establecidas las especies que están protegidas bajo la norma 059. Nosotros, como bien sabemos, en la Ciudad de México tenemos el 2% de la megadiversidad mundial y el 12% de la biodiversidad nacional. Y aquí, en esta norma, que es la 059, pues tenemos enlistadas las especies que están amenazadas o en peligro de extinción en la Ciudad de México. Cabe señalar que estos grupos de talamontes pues operan en estas zonas. Estamos protegiendo nuestra flora, nuestra fauna, nuestra flora y microfauna, es decir, la biodiversidad en completo. Entonces, esta guía que se está estableciendo está subdividida por cuadrantes, el suelo de conservación, donde están cada una de las especies que se dan en los territorios de suelo de conservación para que las autoridades puedan judicializar con mayor eficiencia y eficacia a este grupo a estos delincuentes. También estamos llevando acciones para capacitación a la Fiscalía. Cabe mencionar que tanto la fiscal como la secretaria del Medio Ambiente tenemos una mesa abierta para la capacitación y poder llevar a cabo una mejor judicialización de los casos. En esta iniciativa que hoy tenemos está toda, como bien lo dijo el jefe de gobierno, está toda la cadena que está asociada a la tala clandestina. Y esto es importante recalcarlo porque en las mesas interinstitucionales que tenemos, tanto local, los que estamos al frente, como una mesa federal y también el área de inteligencia pues está actuando activamente. Una de las iniciativas y de las partes más fuertes son hasta estos 30 años que se pueden alcanzar con esta pena, que son bastantes. Gracias. Gracias. Adelante. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas sobre el tema con Frida Sánchez del Universal. Hola, buenas tardes. Jefe de gobierno y funcionarios, preguntarles si tienen el dato de cuántas hectáreas de bosques o de suelo de conservación se pierden al año por por tala clandestina. Bueno, fundamentalmente nos interesa resaltar las acciones para impedirlo. Es decir, nosotros no vamos a permitir que se disminuya el suelo de conservación en 1 milímetro. De hecho, incluso en el Programa General de Desarrollo y en el Programa General de Ordenamiento Territorial, mantenemos la frontera del suelo de conservación.
y lo importante es que trabajemos para ello. No vamos a dar por perdido ningún espacio del suelo de conservación. ¿Ha notado que ha habido algún incremento en la incidencia pues, de este delito de talamontes? ¿O por qué se toman estas acciones justo pues, en este momento? Tiene varios años de toda esta actividad delictiva y también las acciones que se han llevado a cabo. Pero estamos en un momento en el que hemos encontrado una interlocución importante con los comuneros de los pueblos donde están los bosques y eso nos permite multiplicar las acciones. Okay. Preguntarles también si tienen considerado aumentar la cantidad de personal de seguridad que está en estas zonas. De hecho, hay una concentración de mayor personal en esta zona, se ha concentrado más personal de la Guardia Nacional, por ejemplo, y también mayores operativos que han implicado un mayor número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, según se ha informado en el gabinete, ha sido grupos numerosos, integrados por personal de todas las áreas que están aquí representadas, quienes han llevado a cabo diversas acciones. Eso ha permitido que no se puedan revertir, que si se encuentra un camión con trozas, con madera en rollo, con polines, en fin, se pueda detener y también ha permitido desmantelar más fácilmente aserraderos. ¿Cuántos elementos son los que hay, por ejemplo, de la Guardia Nacional o de la Policía, los que están particularmente cuidando esto? ¿Se pueden comentar cuántos elementos están participando? Para este tema nosotros tenemos permanentes, son 96 elementos permanentes y hacemos patrullajes en coordinación con Guardia Nacional, con Sedena, inclusive con el mismo Cóndor, esporádicamente, pero 96 únicamente para este tema. Ok, gracias. Continuemos con la pregunta de Carlos Guzmán, de la Agencia Veracruzana de Noticias. Acá de este lado, jefe de gobierno, buena tarde para todas y todos. Pues consultarle sobre este tema dos cuestiones. Una, en el caso de la zona de Parres hay una parte que se llama el Tulmiac, que ha sido muy gravemente afectada, está tanto del lado de Tlalpan como San Salvador Cuauhtémoc, muy afectada y seguramente Columba lo ha de conocer por el tema de deforestación y obviamente el tema de lo que es la tala. Es consultarles si se va a trabajar también con el tema de de los mini aserraderos que hay. Le hablo específicamente de dos que están en San Salvador Cuauhtémoc, uno que está del lado de lo que le llaman San Isidro, que está del lado de Tlalpan, y de los que están del lado de Milpalta, sobre la carretera que va hacia Tecomit. Son pequeños que básicamente les surten de madera a lo que son pequeñas comunidades mazahuas que se dedican a fabricar muebles, pero los hacen justamente de estos aserraderos pequeños que hay en esa zona. Se va a trabajar con ellos. Y dos, consultarles sobre el tema del cuartel de la Guardia Nacional que está ubicado en Atocpan. Es un cuartel pequeño, pero sin embargo pues se necesita más presencia justamente en la zona tanto de esta parte de San Salvador Cuauhtémoc como en la zona de lo que es Santa Tlacotenco, que es donde básicamente se registra esta tala. ¿Se va a reforzar o se va a construir finalmente el cuartel de Guardia Nacional que se planeaba, maestro? Gracias. Bueno, para empezar se está trabajando por desmantelar todos los aserraderos clandestinos. Es decir, en la medida en que se van encontrando estos aserraderos que se colocan en un lugar, duran ahí mientras no son encontrados, y lo que estamos haciendo es ubicarlos más rápidamente para desmantelarlos antes de que causen daño. Ahora, eso en cualquiera de los lugares, ¿no? Las acciones que se están realizando son principalmente en Tlalpan, que es la zona más extensa de bosques, pero también, hablamos de Milpalta, también de la parte alta de Xochimilco, toda esta región que está unida. Y precisamente se desmantelaron varios aserraderos de Milpalta el miércoles pasado. De hecho, quiero comentarles que, aunque tocamos muchos temas aquí en el Gabinete de Seguridad, todos los días se informa de acciones relacionadas con el combate a la tala de árboles.
Continuamos con la pregunta de Janet Galindo de La Chispa. Muy buenas tardes, jefe de gobierno. Buenas tardes a todos los presentes. Hablan de que se va a aumentar esta pena, estos cambios que se van a pasar al Congreso, de 6 a 30 años. ¿Qué sería lo que ameritaría una pena tan grande de 30 años? Bueno, estamos hablando de una pena de 6 a 20 años y que puede aumentar en una mitad más en el caso de que sean servidores públicos, por ejemplo, es un agravante. Ahora, ¿qué es lo que amerita eso? Aquí está descrito. Cuando haya una conducta que consista en realizar de forma ilegal derrumbe o tala o ocasionar la muerte de uno o más árboles en área natural protegida, en área de valor ambiental, en barrancas o en suelo de conservación. Esa es la conducta que amerita tal pena. O a quien almacene, transforme, comercie, enajene, suministre, distribuya, acopie, reciba, adquiera, resguarde o posea materias primas forestales, maderables, madera aserrada o con escuadría y o madera labrada de forma ilegal. Esa es la conducta que amerita tal pena. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una problemática. Como la pena actual es mucho más baja, entonces se realiza una detención y la detención no permite encontrar el tipo penal necesario para que pueda haber una sanción. Y eso hace que una persona tale árboles y luego encuentre rápidamente con un amparo su libertad y regresa a seguir talando árboles. Ese es un fenómeno con el que nos encontramos. En este momento, como informó el maestro Ulises Lara, hay 17 personas vinculadas a proceso, pero se dificulta mucho porque las detenciones han sido mucho más. Entonces el esfuerzo que se hace para poder vincular a una persona a proceso es extraordinario, y aunque a veces se le encuentre o se sepa que está en la actividad de la tala ilegal de árboles, resulta muy difícil para las autoridades mantenerlos detenidos. Y entonces se les detiene un rato y vuelven otra vez a la tala de árboles, y esto pues naturalmente genera el enojo de las comunidades. Por eso es esta reforma. Okay. ¿Y qué es lo que pasa con las maderas recuperadas después de desmantelar los aserraderos? Sí. Son resguardadas. Continuamos con la pregunta de Juan Raimundo Hernández del diario Baza. Buenas tardes, jefes de gobierno, a los integrantes aquí del presidium. Rápidamente, ¿cómo se está blindando precisamente esta reforma que usted acaba de mencionar? Precisamente por lo que acaba de señalar que cuando se hace la detención, precisamente ya entrando al ministerio o entrando precisamente ya a lo que es el proceso, aprovechan una laguna, algo por ahí, precisamente para que salgan estos, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, estas personas que están realizando esta actividad legal, ¿cómo se está trabajando precisamente en esta área? Bueno, se hace un gran esfuerzo primero para encontrar en flagrancia a estas personas realizando este tipo de actividades, o en aserraderos, o realizando la tala, en primer lugar. Segundo, se hace un gran esfuerzo para detenerlos. Tercero, se hace un esfuerzo muy importante para mantenerlos detenidos, para mantenerlos en prisión. Pero la reforma nos permitiría facilitar eso, de tal manera que quien realice este tipo de actos pues reciba una sanción. Ese es el propósito
de esta reforma. Esto nos facilitaría. Al elaborarla recogimos los planteamientos de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Gobierno, de las diversas áreas, de la Fiscalía también, que tienen la experiencia cotidiana de las dificultades que enfrentan. Le preguntaba esto porque a final de cuentas precisamente en este tema, no solamente es según, bueno, hay personas que se esconden en la que es la pobreza, ¿no? Pero también hay grupos delictivos involucrados e incluso, pues obviamente aquí se habla del trabajo interinstitucional, por ejemplo, lo que es la Fiscalía del Estado de Morelos, el Estado de México, bueno, todas estas de algunos gobiernos con los que clásico aplican de, bueno, me atraparon aquí, pero yo soy de este lado, ¿no? Del Estado de México, de Morelos. Por eso le planteaba cómo se está blindando, precisamente para que no se articulen, no se protejan este tipo de artimañas leguleyes. El apoyo que nos brinda la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional es enorme. ¿Por qué? Porque las instituciones de la Ciudad de México pues llegan hasta la frontera, llegan hasta 3 estados, llegan hasta los límites. Pero la Guardia Nacional y la Sedena pueden tener una presencia general y eso nos ayuda muchísimo porque nos permite tener el conocimiento de las conexiones que hay, de aquellos que vienen de Huitzilac a realizar tala aquí en la Ciudad de México, y eso nos permite pues una operación mucho más amplia, como acabamos de ver, un ejemplo de ello. Por eso es tan importante su participación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Joana Flores, del Grupo ASIR. Hola, buenas tardes a todos. Jefe de Gobierno, ¿cuándo va a enviar esta iniciativa al Congreso? Esta iniciativa yo creo que la estamos enviando el lunes, al comenzar la semana, para que la reciba el Congreso. No está ahorita en sesiones, sin embargo, la recibe la mesa directiva, el presidente de la mesa directiva, se da cuenta a la comisión permanente, se turna a las comisiones correspondientes. Haría un llamado para que iniciando el periodo ordinario se discuta de inmediato y que pudiera salir en el siguiente periodo. Sí nos gustaría que en el siguiente periodo ordinario pueda discutirse y aprobarse. Y en la presentación, y bueno, lo informaba también el vocero de la Fiscalía, mencionan estos 17 vinculados a proceso. La presentación dice de 2022 a la fecha. ¿Tienen el dato de cuántos han sido durante la presente administración? Bueno, es que por eso digo que tenemos estas dificultades. Hay más personas que han sido detenidas, pero tenemos afortunadamente los elementos para vincular a 17 personas. Hay 17 personas vinculadas a proceso y eso es a partir precisamente del esfuerzo que ha hecho la propia Fiscalía para hacerse llegar los elementos y abrir estos procesos. Pero son únicamente de 2022 a la fecha, o sea, del año pasado y a… Sí, de toda la administración son 34. Vinculados, 34, ok. Y no sé si me pudieran explicar esta parte de la reforma donde hablan de las personas morales y jurídicas. Para ellos no aplicaría la prisión, sino únicamente esta sanción de 5 años para no poder realizar negocios y la multa económica. ¿Se quiere explicar, consejero? Gracias, jefe de gobierno. No, en realidad lo que se establece es efectivamente la prohibición para las personas morales de realizar actividades de comercio, pero también, y así se establece, independientemente de las sanciones que tengan como personas morales. Recordemos que con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales también son sancionables las personas físicas, pero también las personas morales, es decir, independientemente de las penas y las sanciones a que se hagan acreedoras. O sea, sí aplicaría prisión más esto. Bueno, en el caso de las personas morales se inician los procedimientos penales en contra de sus apoderados legales, en contra de los representantes legales, porque es una persona física, es una abstracción jurídica, una persona moral es una abstracción jurídica.
pero sí hay sanciones también para las personas morales. Independientemente de las penas a las que se hagan acreedores los representantes jurídicos o los apoderados legales, está esta prohibición de 5 años. Ok. Y nada más para ver si me pudiera comentar, el secretario de Gobierno mencionaba que están trabajando con el Estado de México para que homologue también sus penas. ¿Es el mismo caso para Morelos y sería más rápido que homologar el Estado de México su código penal o qué le han platicado? Yo comentaba que me reuní hace 2 días con el secretario de Gobierno del Estado de Morelos. Con él se hizo un acuerdo preciso sobre este tema, se le comentó que había una iniciativa que se presentaría y el planteamiento fue conocerla y pugnar por homologar, porque también están en la misma situación, o sea, su fiscalía no tiene esa capacidad porque las penas que hay también allá son menores. Y esto lo vamos a transmitir con el secretario del Estado de México, nos vamos a ver la próxima semana, los 3, conjuntamente con otras autoridades, y el planteamiento, la propuesta que llevamos es la homologación normativa. Esa sería la idea. Muchas gracias. Y finalmente, la secretaria de Medio Ambiente mencionaba que se han plantado ya 35 millones de árboles. ¿De los 26 que han sido en suelo de conservación están dentro de estos 35 millones? Sí, y más 10.5 millones más, igual únicamente en el suelo este año. Un total de 40.5 millones en la ciudad entonces, durante la administración. Nada más, muchas gracias. Tenemos la última pregunta de Alejandro Cruz de La Jornada. Buenas tardes a todos. Jefe de Gobierno, quisiera preguntarle, nos han hablado mucho sobre las acciones que han realizado, sobre todo en la zona de la Jusco, pero también en Tlalpan entendemos que el problema está muy serio en San Miguel Topilejo. Incluso fue lo que llevó a estas reuniones con los comuneros, luego de que hicieran un bloqueo en protesta por lo que ellos decían, que no había la suficiente atención por parte del gobierno. ¿Qué resultados se han obtenido en San Miguel Topilejo, exactamente en estos días en este tema? Bueno, se ha hecho una labor muy importante. Hay que recordar que el propio viernes 16 de junio, que es el día que fui yo elegido por el Congreso de la Ciudad de México como jefe de gobierno, ese día por la mañana, antes de mi elección, teníamos el tema del bloqueo de las carreteras que dan hacia el sur del país. Y se tuvo que atender por las diversas áreas de gobierno inmediatamente. Se ha mantenido un diálogo con los comuneros de Topilejo especialmente, pero también de otros pueblos y comunidades. Y al día siguiente, el sábado 17, tuvimos una reunión interinstitucional aquí y hubo representantes de Profepa, Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, también tuvimos de la Secretaría de Gobernación y representantes de las instituciones locales, aquí también presentes de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Gobierno, entre otras. Ese mismo día hubo otra expresión de inconformidad de otros pueblos que llegaron al punto donde se había venido dando esto y se trasladó una comisión muy amplia que incluía al propio general Román, que es el que encabeza la Guardia Nacional, al secretario de Gobierno y a otros funcionarios y funcionarias, y se trasladaron a Topilejo. Fue precisamente en Topilejo donde se sostuvo esa mesa. Ahí ha hecho una labor de continuidad en este diálogo el secretario de Gobierno, que ha estado atento porque se han derivado otras reuniones. Otra reunión la realizamos aquí. Yo recibí a una comisión de los comuneros, vinieron comuneros de Xochimilco, Milpalta, Tlalpan e incluso Coajimalpa. Y aquí tuvimos una reunión donde los escuchamos ampliamente y llegamos a diversos acuerdos. Ratificamos los acuerdos que habían tomado allá y derivado de esos acuerdos, con ellos también es que se presenta esta iniciativa que se venía platicando con ellos y se han venido realizando mesas temáticas
y cada una de esas mesas se han venido realizando de manera informal con algunos de los integrantes de aquella comisión. Hemos tenido comunicación y han expresado satisfacción de que se están cumpliendo acuerdos, de que hay acciones y de que las iniciativas se están llevando a cabo. Pero ¿se han realizado operativos en esa zona específicamente? También se lo pregunto porque los comuneros, las personas pues muestran su preocupación, su miedo incluso, porque son grupos que van fuertemente armados e incluso ha habido algunas agresiones contra ellos cuando intentan evitar el tema, y si ha habido operativos ahí y detenidos en esa zona específicamente. Se han realizado operativos en esa zona y en un radio mucho más amplio. Es importante tener en cuenta que no podemos cerrarnos a un solo radio. ¿Por qué? Pues porque algunos de los que realizan esta tala ilegal vienen de otros lugares, incluso vienen de fuera de la Ciudad de México en algunos casos. Y por eso es que se necesita una operación que es grande. No quiero dar muchos detalles porque es importante mantener algunos aspectos de los operativos a resguardo, pero se han estado realizando operativos. De hecho, como parte de esos operativos está lo que comenté hace un momento, ¿no? Los aserraderos cerrados el miércoles pasado y 14 madererías cerradas también. Entonces, se están haciendo las acciones y los operativos que se han acordado en estas mesas. Y por último… Y otros que además por cuenta propia hemos advertido que son necesarios. Y por último, jefe de gobierno, por lo regular cuando nos informan sobre acciones que hacen relativo a la tala ilegal, nos informan sobre el desmantelamiento de aserraderos ilegales y las personas detenidas, por lo que entiendo, son personas que se encuentran en el lugar. Preguntarles si realmente se ha logrado detener a personas en flagrancia cuando en el momento en que se está llevando a cabo esta tala de árboles, si se ha logrado realmente saber cuál es el modus operandi, cómo es que pueden estas personas llegar y talar decenas de árboles, porque digo, no es algo que se pueda hacer en un minuto o en 2 minutos, supongo yo, ¿no? Que eso lleva su tiempo. ¿Se ha logrado realmente agarrar en flagrancia a estos grupos delictivos? Sí, se han detenido a diversas personas en flagrancia. ¿A cuántas, perdón? Bueno, se han detenido a diversas personas en flagrancia que han realizado que realizan este tipo de actividades ilegales. Por eso es que hay vinculaciones a proceso que se han mantenido, si no, no se podrían haber mantenido. Bueno, hay diversas características, no quisiera yo detallar demasiado, pero hay grupos que se dedican a ello y que ubican espacios donde pueden intervenir rápidamente, instalan de manera efímera ciertos aserraderos hasta que son localizados. ¿Cuál es el reto que tenemos? Que la presencia de nuestras instituciones sea tan abarcadora que podamos encontrarlos rápidamente. Hablamos de un espacio que es muy grande, en la zona más alta, entre la Ciudad de México y Morelos, y el Estado de México en parte también, y es una zona, por lo tanto, que es más compleja para poderse mover, no necesariamente tiene caminos en sus interiores. A veces son construidos caminos provisionales por las personas que talan los árboles y, de hecho, nuestras instituciones han tenido que desmantelar algunos de estos caminos también. ¿Cuál es la tarea que se realiza? Permanentemente vigilar, permanentemente investigar y, como aquí se dijo ya también, hay labores de inteligencia para ubicar a personas y grupos. Sí, si pueden ponerlo, adelante. Sí, únicamente por el comentario.
Son objetivos, normalmente tenemos ubicadas a 5 bandas delincuenciales, todo esto es un trabajo de inteligencia, digo, por obvias razones no se los podemos compartir, pero sí para que lo vayan viendo. La siguiente diapositiva, son vehículos que están involucrados ahí, son seguimientos. El siguiente, dale más adelante, los vehículos que utilizan, el lugar hacia donde van, las rutas que tienen, a los aserraderos a donde van. Más adelante, de favor, Jorge. Inclusive hay camionetas ya con seguimiento. Los lugares a donde los llevan. Igual allá tenemos una presentación más. Todo esto es trabajo de inteligencia, por lo que comentaba. Tenemos todas, principalmente Tlalpan, Milpalta, Coajimalpa, Magdalena Contreras. Este es únicamente un seguimiento de muchos objetivos que tenemos por parte del área de inteligencia de la Secretaría, por parte de Guardia Nacional y Sedena. 5 bandas bien identificadas. Sí, inclusive tenemos todo el organigrama de quienes los componen de estos grupos. Sí, ahorita también de la última semana, por ahí lo que comentaban de Tlalpan, efectivamente lo que decía el jefe de gobierno, de las intervenciones, los últimos 3 que están en la cárcel, es precisamente objetivos que ya teníamos, los últimos 3. No, estamos hablando de más de 80 personas. Sí. Gracias, solo reiteraría que por razones obvias no podemos profundizar en detalles y datos porque si no afectamos nuestra propia labor que estamos realizando para poder combatir este fenómeno. Pero hay una labor de inteligencia que se realiza y de operativos constantes y además un seguimiento. Cada mañana se presenta una información sobre el tema de tala de árboles por las diversas dependencias que forman parte del Gabinete de Seguridad, tanto locales como federales. Termino solamente diciendo que el día de hoy presentamos una iniciativa para modificar el artículo 345 bis del Código Penal vigente en la Ciudad de México en materia de tala de árboles. A través de esta iniciativa se propone reformar el Código Penal para poder sancionar hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas de valor ambiental, barrancas o suelo de conservación, así como a quienes transformen, comercien, acopien, distribuyan o reciban madera aserrada de forma ilegal. De igual manera, se establece que en caso de servidores públicos o beneficiarios de programas sociales protectores del medio ambiente y de los bosques, se podrá aumentar la pena hasta en una mitad más, por considerarse que es un hecho agravante. Esta iniciativa la enviaremos el lunes al comenzar la próxima semana. Y mientras tanto, seguiremos con las acciones que se vienen realizando. Les agradecemos mucho su atención y su interés. Gracias. Concluimos conferencia de prensa. Muchas gracias a todos.